Te cuento un secreto y me prometes que no te reirás. Es un secreto pequeño, algo así como las veces que has mentido a tus amigos para no salir con ellos, o a tu madre para que no te castigara. Es ínfimo. No debes preocuparte. Solo no te rías si es posible. En caso contrario, me dará igual. ¿Listo? Bien. Desde que yo era niño, hasta ahora ya siendo un adulto, le he tenido miedo a los payasos. Sus colores chillones, su maquillaje retorcido y sus chistes sin sentido me causaban algo de malestar. Supongo que has roto tu promesa y menos debería estar yo molesto por ello. Es normal. Lo comprendo. Sin embargo, aunque eran algo incómodos para mí, eran tolerables dentro de todo. El temor no era algo que se presentara por ellos mismos. Dicho de otra forma, que el payaso en sí me asustara. Tengo recuerdos desagradables con un payaso que tuve en la infancia. Más bien, una payasa que estuvo en mi fiesta de 6 años. Era divertido para mis padres la idea de traerme un payaso, cuando ya les había dicho que odiaba a los mismos. Querían divertirse ellos, y posiblemente si había invitados. No me quejé realmente en mi fiesta, aunque el payaso parecía ser la cereza del pastel. Aunque era la mierda del pastel. La payasa se llamaba Lichi. Tenía el cabello morado, o usaba una peluca morada, falsísima, que parecía prácticamente un trapeador andante. Su vestimenta era un enorme mameluco de rayas azules, rojas y amarillas, con botones de peluche. De sus muñecas y piernas había algo blanco. Nunca supe cómo decirle, pero era una tela algo exagerada. Sus zapatos eran esos estúpidos zapatos de payaso, con la punta ridículamente gorda y exageradamente largos. Su maquillaje tenía lágrimas negras en sus ojos, y una nariz roja, como era de costumbre. Todos los niños parecían retrasados mentales, viendo a aquella mujer insípida intentando hacer humor. Todo tan absurdo que solo podías avergonzarte de estar ahí. Es como ver una escena musical en películas para niños, que esté hecha por hacer. Hay películas que pueden tener buenas escenas musicales. Hablo de aquellas que dan hasta vergüenza decir que son para niños. Era patético ver a una mujer haciendo comedia con esa estúpida ropa. O al menos, yo de niño pensaba eso. Actualmente me daría igual ver a alguien haciendo esas cosas, excepto si es un payaso. No por burla o pena, sino por miedo. De un momento a otro, los niños se fueron yendo, y la payasa continuó con su show. Ella estaba en una mesa de fiesta, acomodando sus cosas para irse. Yo, como un niño malcriado, me acerqué a ella, y le dije que no me gustó su show, porque me hacía quedar en ridículo con mis amigos, que tenía una horrible peluca y que se vestía muy ridícula. No recuerdo bien qué palabras usé. Solo recuerdo que, mientras decía todo esto, el rostro de la payasa pasó de un poco cansado, aunque afable, a apagarse y volverse frío, como un témpano de hielo. Me miraba con cierta inactividad. Cuando terminé, me dio miedo verla a los ojos. Parecía que se fijaba en mí específicamente. Ustedes dirán que era obvio, por ser un malagradecido con ella. No. No se dejen engañar. Cuando digo que se fijaba en mí, lo digo con cierto temor. Porque no era una simple mirada de odio. Era peor. Como una persona diciéndome que me la iba a devolver algún día. Temía que les dijera a mis padres, no obstante, extrañamente, no les dijo nada. Mantuvo su faceta de payasa agradable y sencilla con ellos. Mis padres le pagaron y ella se fue, no sin antes volverme a lanzar aquella mirada de muerte. Era desagradable, aunque tras que se fuera en un taxi, pensé que jamás volvería a verla. No pude quitarme sus ojos durante varios días. La veía por las noches, en mis sueños, mientras me bañaba, en toda instancia en la que me encontrara, bajo cualquier condición o circunstancia. Daba igual la hora y el lugar. Sus ojos mirándome, odiándome internamente, no se desprendían de mí. No pude dormir durante varios días. Era horrible. Aunque, para este punto dirías, ¿dónde está algo verdaderamente horrible? Solo sentía remordimiento. Oh no, amigo mío. Puedo contarte que si la vida solo me hubiera dejado con esa mirada, los payasos solo serían ridículos para mí. No obstante, me causa un poco de cólera cómo la vida puede ser creativa para llevarte a un extraño extremo sobre las cosas. En este caso, mi miedo a los payasos se fundió a fuego lento en mi mente de manera atroz. Tras haber pasado el mes, todavía continuaba con aquella cosa en mis sueños, en mi cabeza, y en todas partes. Aunque, de alguna manera, me había acostumbrado a la retorcida forma que ella tenía en todas mis proyecciones usuales. Qué peculiares son las cosas cuando ya te acostumbras a algo que ya te daba miedo. En verdad.
Cuando superas un miedo, sientes una paz y una calma tan abrumadora que ya no tienes ni siquiera motivación de pensar en ello. No obstante, las cosas no se quedaron ahí. Yo solía estudiar en una primaria cerca de una estación de trenes, no abandonada, pues había mucho movimiento, aunque no era todos los días. Yo me podía relajar ya que solían pasar ya tarde, cuando yo ya había salido o me encontraba en casa. Nunca en la mañana. No sabía si en la noche también. El punto fue que podía regresar en mis pasos para mi casa sin ningún inconveniente. Todos los días era así usualmente. Este mismo sería igual, ¿no? Pues no exactamente. Lo que le siguió quizá fue la primera vez en la que había hecho ejercicio en mi vida, de manera propia y por gusto. Atrás de mí estaba aquella misma payasa. Me sorprendí al notar que no le daba vergüenza vestir con su ropa de payasita en la calle. Todavía mirándome con aquellos ojos de muerte. Era repulsivo por donde se le viera. Ella se acercó lentamente en sus pasos hacia mí. Al igual que siempre en mis memorias, su mirada se sentía como una daga fría en el corazón. Yo, evitándose obvio, aunque era inútil puesto a que me notó anteriormente. Aumentó de forma gradual su paso hasta que, inadvertidamente comenzó a correr. Por consecuencia yo también. Ambos íbamos dirigidos a un destino incierto. Yo no podía detenerme ni podía saber a dónde podía ir. Ella, por lo consiguiente, no despegaba la vista de mí. Esto se estaba volviendo realmente aterrador en aquel instante. Los pasos se hacían más agotadores cada pisada, aunque parecía ser que a ella no le afectara en lo más mínimo. Intentaba ir a todas partes, sin embargo, un grafiti que se encontraba en la pared me hizo saber que estaba en la estación de trenes de carga. Era un enorme almacén. Me preguntaba cómo es que había vuelto en mis pasos o si estaba dando círculos por toda la zona aledaña a la escuela. Y más importante aún, ¿cómo es que ningún tren había entrado en aquel instante? Dejé mi mochila detrás para quitarme peso y evitar que la payasa me pudiera alcanzar. Perdería mis apuntes y útiles, pero ahora necesitaba escapar de aquella mujer. Continué corriendo y corriendo hasta llegar a la zona de las cajas de almacenes de los trenes. Supe que no podría volver tan fácilmente, por lo que, decidido, entré en uno de los compartimientos de metal para transportar lo que sea que manden ahí. Al encontrarme escondido, no pude saber si la payasa me había seguido hasta ahí o ya se retiró. Por lo que pude descansar un poco de lo que había corrido. Estaba agobiado en un todo. Solo me senté en el almacén y miré mis dos extremos. Uno de ellos, estaba iluminado por la entrada de la caja de almacén. Del otro, una penumbra impenetrable me observaba con frialdad, juzgando mis actos que me llevaron a esto. Me adentré a la misma, pensando que así podría librarme de ella, evitando que me encontrara. No podría buscar todo el día en estos almacenes. Para mi desgracia, la suerte no estaba a mi favor. En el momento que la oscuridad me envolvió, perdí el conocimiento, por un golpe contundente en mi frente. El tiempo transcurrió de forma indiferente a la situación. No recuerdo bien qué fue lo primero que vi, sin embargo, ya no estaba en la estación de trenes de carga. Estaba en un lugar con un fuerte olor a comida echada a perder, y una esencia ácida que era difícil de descifrar. Estaba puesto en una silla, pero sin ataduras. Pensaba que esto era una película de terror, a pesar de lo desagradable que era ser el protagonista. Me levanté, con un poco de entumecimiento en mis piernas. Evitando caer y pisar algo que pudiera hacerme daño. El suelo era asqueroso. Podía sentir con las plantas del mismo una sustancia pegajosa, o más bien, trozos de algo que era pegajoso en el suelo. Seguí en mi caminata hasta una puerta. Pude reconocer que era una cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y la luz de un exterior, haciendo brillar el marco de la puerta, me invitaron a ir hacia allá. A medida que me acercaba a la salida de esa habitación sin luz, el hedor ácido y de comida podrida se intensificaba con fervor. Estando a unos pocos metros, se hizo insufrible. Al abrir la puerta, noté lo que había afuera. Parecía ser una cocina. Los mosaicos del suelo, o losetas, estaban pegajosas, como si alguien hubiera derramado algo dulce, y era tan espeso que parecía ser miel, pero de colores turbios. Algunos cabellos, pelusas, hormigas y cucarachas intentaban salir de ahí a como diera lugar. Yo recuerdo mucho cómo es que una cucaracha sin alas se estaba retorciendo. Enfrente estaba el mueble de la cocina, con una ventana cubierta con una cortina rosada, o eso parecía, ya que la inmensa torre de platos y trastes viejos se encontraba cubriendo la misma. Botellas de refresco vacío y una que otra envoltura le daba un aire más abandonado.
Los muebles parecían desprender una sustancia que poco a poco se derramaba, y si aquella cosa hórrida, con las puertas caídas y con algunos líquidos cafés era un refrigerador, no quería saber qué había ahí. Me sentía tan asqueado que pensaba en no seguir caminando. Pero no tuve elección. A mi izquierda estaba la salida de la cocina, que daba a una escalera que se dirigía hacia arriba, y un pasillo que conectaba lo que era la puerta de entrada y una sala de estar. La puerta de entrada estaba corroída por lo que parecía ser óxido y otros líquidos. Las escaleras eran de madera y su pintura blanca, que la recubría, se estaba cayendo. Del lado de la sala de estar, parecía haber un televisor encendido, el cual estaba en estática. Nadie parecía estar ahí en lo más mínimo, ni siquiera rastro de existencia. Era como una casa abandonada, de no ser por toda la basura que se encontraba en la cocina. Mi cuerpo tembló y sentí una frialdad jamás antes sentida por mi piel, espalda y toda esta recorriendo mi cuerpo como una descarga eléctrica. Estaba asustado, demasiado diría yo. Entonces, de la nada, escuché que algo se acercaba, con pasos lentos, aunque por la madera podrida o desgastada, se escuchaba el crujir del piso, como si fuera a caerse a pedazos. Me oculté tras la televisión, evitando que la luz de la pantalla en estática lograse proyectarse en mi rostro. Detrás de la tele, oculto, vi que quien bajaba de las escaleras era una mujer, con un camisón, del cual no tenía mangas. Los tirantes parecían ejercer mucha presión en su piel, pues la zona parecía estar irritada. La luz de la entrada daba a entender eso. La mujer entró de forma precipitada a la cocina, y yo solo podía escuchar los pasos pegajosos que producía la cosa que estuviera ahí. Era desagradable escucharla, como si fuera el rasguñar de un pizarrón o el choque de tenedores con vasijas. Era repulsivo para quien lo oyera. Todo esto continuó por varios minutos, hasta que sus pasos se volvieron normales, caminando por el pequeño pasillo que había entre la entrada de la casa y la sala de estar. Ella parecía dirigirse hacia donde yo me encontraba, para ver la televisión, sin saber qué canal vería. Un temor inmenso se apoderó de mí, a la par que mi corazón palpitaba más y más, pues no sabría de qué forma podría ocultarme si es que todo esto continuaba de este modo. Ella se estaba acercando más y más. Los pasos se hacían cada vez más presentes y todo se volvía más y más enfermizo. Sentía cómo lentamente ella se acercaba a la televisión, cómo es que sus ojos, aunque no me vieran, se postraban como una sombra iracunda. Cuando estuvo cerca de la televisión y le dio algunos golpes, conmigo detrás al parecer sin que me pudiera ver, sentí un hedor desagradable desprendiéndose de ella. Era como una mezcla nauseabunda entre el vinagre y el queso. Era sudor también, un olor que solo puedo definir como suciedad pura. Ella, tan pronto como vio que la estática no iba a dejar de estar presente, se alejó. Sus pasos se hicieron lejanos de nueva cuenta, de forma calma, hasta llegar a la puerta de entrada. Logré ver con calma cómo es que, tomando unas llaves que se encontraban debajo de la entrada, en una alfombra que no alcancé a ver, abría la puerta, solo para salir de la casa y cerrarla de nueva cuenta. Pasaron al menos 3 minutos, sin saber qué estaba pasando. Todo era una locura, por completo. Esto no era algo que hubiera deseado ver en mucho tiempo. Claramente esa era mi única salida, pero ¿acaso era eso cierto? Mi niño de aquel entonces hubiera sido más simple y hubiera dicho que sería más fácil salir que estar ahí. No sé de qué forma decir todo esto. Solo sé que, cuando pasaron esos 3 minutos, pude ver cómo ella volvía, con lo que parecía ser un paquete entre sus brazos. Posterior a ello, dejó de nueva cuenta la llave en el mismo lugar del cual la había tomado. Me sentí afortunado de saber que la llave se encontraba en el mismo lugar. La mujer de nueva cuenta subió las escaleras y solo pude escuchar el suelo de arriba crujir. Esta era mi oportunidad para escapar. Podía estar seguro de que ya me estaría buscando alguien, y de que todo estaría bien. Que dentro de mi pequeño mundo infantil estaría de forma precipitada de nueva cuenta con mis padres. Que todo esto solo había sido un problema más de los tantos que hubo. Fui precavido al volver en mis pasos. Me acerqué hacia la puerta, sintiendo la poca porquería pegajosa que la mujer había dejado en el suelo. Y llegué a la entrada, evitando hacer mucho escándalo, pues mis pisadas, aunque tranquilas, podían ser detectadas por el ruido que tenía la madera. Vi frente a mí la alfombra por la cual ella había ocultado las llaves. Estas mismas estaban ahí, como si nada, en un pequeño hueco. Era ridículo pensar que ella era tan torpe para tener las llaves ahí, aunque quizá, si es que se encontraba sola, era un escondite maravilloso. Entonces, tan pronto como la saqué, volteé para ver si es que ella no se encontraba viéndome, desde el piso de arriba.
Por fortuna, aquel piso estaba iluminado y no había nadie viéndome. Suspiré y me levanté, dispuesto a abrir la puerta. Metí la llave en la cerradura, giré la misma y abrí con el picaporte. Finalmente, todo ese miedo pasajero estaba por terminarse. Salí de la casa. Todo estaba oscuro, cosa que pude intuir pues quizá donde vivía no había luz. Pero, ni siquiera las estrellas brillaban. Además el suelo se sentía pegajoso, aunque tampoco era tan pegajoso como en la cocina, era, más bien, algo líquido, como pisar lodo. Un hedor metálico inundó todos mis pensamientos. Esto se estaba volviendo algo retorcido para mí. Ya nada era una esperanza de salir de ahí. Ni siquiera cuando había salido, o más bien, había entrado a una oscuridad indescriptible. Tras de mí, pude escuchar cómo la puerta se cerraba de golpe, y por la ventanilla que estaba en la puerta, me veía alguien. Esta misma era la mujer. Aunque, teniéndola más cerca pude ver que la reconocía. ¡Oh Dios mío! Era la payasa. Ella me estaba viendo en la puerta, como una sonrisa extrañamente enfermiza. Parecía disfrutar mi miedo infantil. ¿Qué cosas habías dicho de mí? ¿Qué le daba vergüenza a tus amigos? Bueno, pequeño, puedo asegurarte que ya no tendrás nada que temer. Ella, de pronto, encendió la luz del cuarto. La lámpara estaba apuntando al suelo y parecía ser que ella tenía el control de la luz ahí. De manera precipitada, para mi desgracia, pude ver lo que ocurría, con lujo de detalle. El suelo no estaba repleto de aquella sustancia que había en la cocina. El hedor metálico me lo advirtió. El tono rojizo pútrido solo avisaba lo que vería delante de mí. Todos ellos. Reconocía esos rostros, o al menos, lo que en vida fueron personas. Mis amigos, o compañeros de clase, a quienes había invitado a la fiesta. Cada uno de ellos con un rostro deformado y pintado como si fuera un maniquí o un payaso. Sus cabezas, empalmadas en varillas de metal y con la sangre escurriendo por el suelo, hasta formar una película desagradable de sangre. ¿Dijiste también que tenía una horrible peluca? No. Bueno, puedes estar seguro de que jamás me verás con eso de nuevo. Mientras mi corazón palpitaba más fuertemente, volteé para verla y me encontré con una mujer con apenas cabello en su nuca, con la cabeza completamente lisa y con apenas pocos cabellos. Su cabeza parecía tener una enorme marca de alguna quemadura o accidente. Se veía horrible. La cicatriz hacía que su cabeza se viera un poco deformada, como si estuviera elevada hacia la izquierda. También, del poco cabello que tenía, todavía se le desprendían cabellos, como si el pelo se estuviera cayendo lentamente de su cabeza. Esto no me hizo nada bien y tan pronto como la vi vomité en el suelo. Mi bilis se estaba mezclando con la sangre de los fallecidos y la pestilencia del vómito se hizo más penetrante. ¿Qué más? Dijiste que no te gustaba que vistiera como payasa porque era ridícula, ¿cierto? Abrió la puerta en el momento en que terminó la oración y pude notar que ya no llevaba su camisón, ni siquiera podía decir que llevaba ropa. Era hórrida. Aquellos pechos caídos, sus carne colgando de la cintura y entrepierna, con aquella zona ennegrecida por la suciedad, estrías, algunas con sangre, con aquellas piernas peludas y sucias, junto a un poco de regla saliendo de aquel lugar, era desagradable a la vista. También parecía que no se había bañado en mucho tiempo. Era completamente atroz su aspecto. Abrió la puerta y se acercó lentamente a mí. Tenía los brazos abiertos y yo todavía continuaba con vómitos saliendo de mi boca. Ella estaba más y más cerca de mí, tan cerca que podía sentir aquel aliento a comida echada a perder. Ella comenzó a abrazarme y me arremetió contra el suelo, mientras me suspiraba en la cara. El vapor caliente junto a su hedor desagradable me hacía palidecer. No podía ni siquiera moverme. Ella me estaba pegando su cuerpo y la sangre se estaba impregnando en mi espalda. Mi cuerpo pareció perder el conocimiento y me desmayé. No recuerdo mucho de lo que pasó después, aunque solo recuerdo despertar con marcas, moretones y rasguños. Mi cuello estaba con una mordida y parecía que mis piernas y brazos tenían las articulaciones dañadas. No podía moverme normalmente. Estaba, de nueva cuenta, en la estación de trenes de carga. Me sentí un poco confundido y también me preguntaba qué había pasado. No era tan tarde tampoco y parecía que solamente me había ido por un instante. Pensé que todo fue una pesadilla, pero mi ropa estaba llena de sangre y además las cicatrices estaban en mi cuerpo.
Me dispuse a regresar por donde llegué y tomé la mochila que dejé caer. Después de llegar a casa, con la sangre en mi espalda, me pregunté qué era lo que había pasado. Mis padres estaban preocupados aunque realmente no podía decir mucho. Solo dije que me caí en un charco cerca de una carnicería donde estaban lavando. No era muy creíble, pero ¿qué podía decir? O una payasita casi me viola y me dejó caer con sangre. Mis amigos se tacharon como desaparecidos y jamás supe de nueva cuenta de la payasita. Todo, como dije, fue difuso, me siento algo preocupado de que todo ello hubiese sido solo un sueño. ¿Terminé bien? Sí, tuve suerte. Pero no puedo decir lo mismo de mis amigos, ni tampoco de futuros niños que igualmente desaparecieron. Temía por mi vida, aunque ya nada podía sorprenderme. Y aquí estoy, narrando esto. Creo que necesito un respiro de los payasos y todas esas cosas. Pero principalmente, de todo lo descabellado que significa tener a un payaso de enemigo. Litzy me lo dejó claro. Que quizás solo sean personas muy peculiares. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.